Hola, muy buenas. Bueno, vamos a ver las características de este transformador, para lo cual, vamos a ir midiendo las resistencias para ver cuál puede ser su entrada y cuál es la salida de corriente. Vamos a ver. Vamos a colocar el tester en 2000 ohmios y vamos a ir viendo por pares cuáles son las resistencias que tiene el transformador. Como se ve, tiene 3 terminales de un lado y 3 terminales por el otro. Entonces dijéramos que podríamos hacer un pequeño esquema podríamos llamar el terminal 1, el terminal 2 y el terminal 3 de este lado, y de este lado pues sería el terminal 1', 2', 3'. Entonces, la resistencia que hay entre el terminal 1 y el 2 sería igual a 549 ohmios. La resistencia que hay entre el terminal 2 y el terminal 3 es de 519 ohmios de este lado, y la resistencia que hay entre el terminal 1 y el terminal 3 es de 1067 ohmios. Por el otro lado vamos a ver por parejas también cuáles son las resistencias. Vamos a ponerlo por este lado mejor. A ver. Este que es el terminal 1' y 2', como la escala es muy grande, vamos a pasarla de 200. La resistencia que hay entre 1' y 2' es de 8,6 ohmios. A ver, ahora la resistencia que hay entre 2' y 3' es igual a 9,6 ohmios. Y la resistencia de los extremos, o sea, por lo tanto, la resistencia que hay entre 1' y 3' es igual a 16,6 ohmios. Si os dais cuenta, la suma de las resistencias, dijéramos, divididas entre el medio, entre el terminal del medio y los extremos, de un lado hacia un lado y hacia el otro, en una es 8,6 y en el otro son 9,6, la suma más o menos aproximadamente es igual a la resistencia total entre los extremos, entre los terminales de los extremos. O sea, 9 y 8, 17 aproximadamente es que la resistencia de los terminales de los extremos es el doble de la resistencia de cada uno de entre un terminal y el medio, o entre el otro terminal y el medio, ¿no? Viene en un extremo del transformador y viene en el otro. Aproximadamente es eso. Entonces debe ser una tensión que entra
y si entra por los extremos, dijéramos, es el doble de que si entra por un extremo y por el medio. Y de salida igual. De salida igual. Si esta es la entrada porque tienen mayor resistencia, aquí es el voltaje mayor, esta es la entrada y esta es la salida. Vamos a comprobar que tampoco hay conexiones entre los dos terminales. Vamos, entre los terminales de entrada y entre los terminales de salida, este tampoco, otra combinación, esta tampoco, esta tampoco y tampoco. Y luego, que no haya ninguna aquí, tampoco, con masa, que ningún terminal esté unido con contacto a masa, tampoco. Entonces, bueno, parece ser que el transformador, está en buen estado, aunque es un poco antiguo, y eso sería la entrada, sería la de este lado, porque estos terminales tienen más resistencia, y la salida sería por este otro. Como digo, probablemente la entrada de voltaje, si unimos los terminales extremos, es el doble de si unimos un extremo con el del centro. Sería o bien la mitad. Este voltaje sería la mitad de este otro. Y en el lado de la salida lo mismo. Entonces, bueno, vamos a ver lo que nos pone el... Sí, bueno, es eso. Es un transformador antiguo y claro, eso, tiene 220 o 125, dependiendo si unes este terminal con este terminal serían 220 o si unes este terminal con este terminal serían 125 voltios de entrada. Y la salida me parece que eran unos 18 voltios. Si unes estos, los de los extremos, o 9 voltios si unes bien el de un extremo con el del centro o el del otro extremo con el del centro, la mitad. Por lo tanto, el dibujo que quedaría al final del esquema sería eso, una bobina en un extremo con 3 terminales y en el otro lado sería otra bobina que tuviera 3 terminales. O sea, uno de los terminales está en la mitad de la bobina, aproximadamente. Esta sería la entrada y esta sería la salida. Una entrada de 220 voltios si es entre el 1 y el 3, o un voltaje de 125 voltios si es entre el 1, 2 o 2, 3. Y aquí la de salida sería de 18 voltios si es entre 1', 3', y 9 voltios si es entre 1', 2' o 2', 3'.